El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Recepción de sábado. Bienvenidos a la decisión de sábado. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles el programa para recibir el Santo Sábado. Vamos a dar inicio con una oración. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias por tu amor y por tu bondad, porque tú eres bueno y bondadoso y porque para siempre es tu misericordia. Quédate con nosotros en el inicio de esta recepción de sábado, que podamos, Señor mi Dios, ser guiados y bendecidos por tu Espíritu Santo. Bendice, Señor mi Dios, a cada amigo, a cada hermano aquí presente. Que tu amor y tu bondad les acompañe y que por sobre todas las cosas puedan entender el verdadero amor y significado que tú tienes para nuestra vida. Gracias por todo en Jesús. Amén. A continuación veremos una hermosa selección de himnos para dar inicio a la programación de la recepción del Santo Sábado. En la mansión de mi Señor no habrá ya más tribulación, no habrá pesar, no habrá dolor que me quebrante el corazón. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión do Cristo está. Perfecta calma allí tendré y mi alma al fin descansará.
su presencia gozaré, su inmenso amor, su gran bondad. Feliz con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y entonaré feliz canción de alabanza al Señor, de alabanza al Señor. Te amo, Dios, mi roca eterna. En tus brazos encuentro calma sincera, tu amor nunca me falla. En cada paso, en cada talla, mi existir en tus manos siempre está. Tú me guiarás y no me dejarás. Desde el momento en que despierto, tú me cuidarás y al anochecer mis batallas pelearás. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. En los valles de tiniebla, tu luz me guiará, tu presencia a mi lado estará. Y cuando paso por la prueba, tú me sostendrás, me sostendrás. De existir en tus manos está, de ti depende mi vida. Eres mi sostén desde el momento en que despierto y al atardecer. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. En ti siempre confiaré. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Aunque el mundo se derrumbe, tu amor perdura. Eres mi Dios, mi eterno protector. Y la creación te alaba con su voz. Yo cantaré de la bondad de Dios en cada suspiro, en cada detalle, siempre te exaltaré. Eres mi luz y mi eterno protector. Musicando al Señor desde que santo soy, pues es mi Salvador desde que santo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré, desde que salvo soy, en mi redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y
mi ansiedad desde que salvo soy. Está en cumplir su voluntad desde que salvo soy. Desde que salvo soy. Desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. A Cristo andado sin cesar, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo lugar al cual iré, desde que salvo soy, y allí seguro viviré. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde que salvo soy, sobre él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente sincera. Ahora mi hija Amelie va a recitar el versículo para esta noche. Haga un vino que buscó la casa de fiesta. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice: por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera. Confirmamos la ley. Muchos piensan que Pablo siempre estuvo en contra de la ley, al decir que al ser salvos por fe y gracia, la ley es anulada completamente. Muchos quieren ver a la gracia y la ley en conflicto, cuando hoy vamos a descubrir que la ley y la gracia están en armonía. No existen dos planes de salvación, no existen dos medios diferentes para ir al cielo,
Nadie va a llegar al cielo y decir, yo estoy aquí por la ley, y el otro va a decir, yo estoy aquí por la gracia. Existe solo un medio. Somos salvos por gracia mediante la fe. Mas, ¿qué papel cumple la ley en la vida del cristiano? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, listos para un estudio más. Y como siempre vamos a pedir la dirección de Dios para este fascinante tema. Oramos. Gracias Señor te damos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Hay cientos y miles de personas desde casa acompañándonos en este estudio. Pedimos una vez más que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nos ayude a comprender, nos fortalezca, nos consuele, nos abrigue con sus promesas. Mas hoy queremos entender un tema que dentro del mundo cristiano es tan debatido. Mas en un mundo lleno de opiniones, que tu palabra pueda ser exaltada. Ayúdanos a entender esta verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente el tema que hoy vamos a tocar sea uno de los puntos donde hay mayor debate dentro del mundo cristiano. Muchos creyendo que la ley no existe más porque estamos en el periodo de la gracia, que la ley solo fue para el judío. Nosotros ya vimos en un programa anterior cómo vino el cambio de sábado para domingo, que el domingo no comenzó siendo como el día de resurrección. La Biblia nunca lo menciona como día de resurrección, siempre como primer día de la semana. Más factores políticos, religiosos, alianzas, hicieron ese cambio. Más el problema no solamente es con el sábado, el problema es con la ley de Dios. Eso hablaremos hoy. Antes yo quiero ofrecer un material extraordinario. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios para poder comprender mejor los temas abordados ya en este programa. Solicítalo a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también ingresando a estudielabiblia.com. Allí tú puedes solicitar este y otros materiales. Muy bien, vamos entonces a nuestro tema de hoy. ¿Gracia es opuesta a la ley? ¿Cómo se salva el ser humano? Comencemos por la base. Hay mucha gente que dice, la Iglesia Adventista enseña que la persona se salva guardando la ley. Mucho cuidado, nunca enseñamos eso. Nosotros tenemos muy claro que la salvación no es por guardar la ley. Y aquí te lo voy a repetir varias veces. ¿Está bien? Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El mayor problema es que la mayoría de personas solo ve gracia y no ve fe. Las dos van de la mano. Gracia es lo que recibo de Dios. Fe es la respuesta humana, es la aceptación, es creer. Dios no me obliga. Dios puede crecer mi fe, Dios puede darme la fe como un don, puede. Pero sin que yo no quiera, no me da. Entonces, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dos palabras importantes. Somos salvos por gracia, para buenas obras. Entonces, el hecho de ser salvo por gracia me lleva ¿a qué? A practicar buenas obras, porque la causa de la salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios. Esa es la causa. ¿Y cuál es la evidencia de la salvación? La obediencia, los frutos, las buenas obras. Soy salvo por gracia para buenas obras. No hay manera de romper. No decir, soy salvo por gracia, vivo como quiero, hago lo que quiero, no existe nada. No. Por gracia para buenas obras. ¿Correcto? Eso está claro. Y soy mediante la fe. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando nosotros vamos al último libro de la Biblia que escribió Juan, en el libro de Apocalipsis, cuenta sobre un pueblo que Dios tiene en el tiempo del fin. ¿Cómo se diferencia ese pueblo? Apocalipsis 14:12 dice:
Aquí está la paciencia. La palabra paciencia puede ser traducida como perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra mandamientos de Dios puede ser malentendida. ¿De qué manera? Cuando Jesús vino, anuló la ley y nos dejó solo 2 mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cómo amo a Dios? ¿Solo diciéndole, Dios te amo? No, no, no. El amor no es palabra, el amor es evidencia. Vamos a entender por qué Jesús dijo que la ley se resume en 2. No anuló la ley. Pero en el tiempo del fin, los que guardan los mandamientos de Dios son aquellos considerados santos. Santos no porque no pecan, sino porque tienen una relación estrecha con Dios. Y el texto más estremecedor de Apocalipsis 12 está aquí. Dice así: el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dragón, ¿quién representa? Satanás. Mujer, en la Biblia representa iglesia, pueblo. El diablo se llenó de ira contra la iglesia, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Resto significa remanente. El diablo está irado contra la iglesia, pero específicamente contra un remanente. ¿Por qué remanente? Porque no todos tienen esa característica. ¿Qué tiene ese remanente que tanto lo odia el diablo? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando alguien dice, ahí están los guardadores, ahí están los de la ley, ahí están los de los mandamientos, mucho cuidado, porque quien odia es el diablo. Así que ponerse de parte del diablo es peligroso. ¿Está bien? Entonces, quien odia tanto a los mandamientos y odia tanto a los que guardan los mandamientos, no es otro ser humano, es Satanás. Y la pregunta es, ¿por qué los odia? ¿Acaso no todos son salvos por gracia? Si es que guardar la ley de Dios o los mandamientos de Dios no fuera importante para la salvación, ¿por qué el diablo los odia tanto? ¿Por qué? El diablo no odia a quien se pierde o está perdido. No, el diablo los acaricia. El odio del diablo es contra aquel que salió de sus filas. El diablo busca, no aquel que está con él, aquel que está lejos de él para poder traerlo. Entonces, ¿por qué tanta ira? Otro asunto. ¿Por qué aquí los santos o los que son odiados no son aquellos que reciben la gracia? ¿Acaso ellos no son salvos por gracia? Claro que son salvos por gracia. Pero ojo, la gracia que salva es la gracia que transforma. Cuando tú dices, Dios me llenó de su gracia, soy salvo por gracia, aleluya, amén, yo sí vivo lo que quiero, hago lo que quiero, el diablo dice, genial, dice ser salvo por gracia, pero sigue siendo mío. Salvo por gracia para, recuerden el texto bíblico, por gracia mediante la fe. El diablo comienza a odiar a aquel que dice, soy salvo por la gracia de Dios y por su gracia, mediante la fe, seré obediente, seré perseverante, haré lo que Dios me pide. Ahora sí viene la ira del diablo. ¿Comprenden? La ira del diablo no es contra todo aquel que dice soy cristiano. La ira del diablo es contra aquel que es fiel y obediente a Dios. Muy bien. Entonces, hablar sobre ley anula la gracia. Grave error. ¿Por qué razón? Porque el mismo que dio su ley es el mismo que dio su gracia. La gracia y la ley nunca fueron 2 cosas opuestas. La gracia y la ley siempre vivieron en armonía. Voy aquí a romper uno de los paradigmas, uno de los conceptos que la mayoría tiene. Primer concepto. En el Antiguo Testamento la gente se salvó por guardar la ley, y en el Nuevo Testamento la gente se salva por la gracia. Mentira. La salvación siempre fue por gracia. Nunca fue por otro medio. ¿Cómo es que Adán, allí en el jardín del Edén, Dios le ofrece salvación? A través de la muerte de un cordero, que muere en lugar de aquel que iba a morir, que del ofensor, que era Adán. Ese cordero muriendo en lugar de Adán, ¿a quién representaba? Cristo. ¿Qué cosa Dios le otorgó? Gracia. Fe. La fe siempre existió. Hablemos de Abraham, el padre de la fe. Abel por la fe fue obediente.
Entonces, el ser humano nunca tuvo dos medios para salvarse. Nadie va a llegar al cielo y decir, wow, aquí estoy, salvo por la ley. El otro dice, oh, qué triste, salvo por la gracia. No, todos llegamos por la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En fe, no en gracia, la gracia es la misma. En el Antiguo Testamento, la gente ejercía fe en un sacrificio que todavía no era realizado. Por eso había muerte ¿de qué? De corderos. Fe en un sacrificio no realizado. En el Nuevo Testamento encontramos la fe en un sacrificio completado. ¿Por qué? Porque ya no necesito más corderos. Necesito mirar a Cristo. Punto final. Esa es la diferencia. Pero la salvación nunca tuvo dos caminos. Por gracia siempre se salvó el ser humano. Ahora, que alguien diga, la ley fue antes de la cruz, la gracia después de la cruz, es porque ha malentendido muchos textos de la Biblia. Porque la fe y la gracia siempre fue el medio para poder salvar al ser humano. ¿Para qué Dios dio su ley? Una sola palabra, bienestar. ¿Qué cosa es la ley? En la ley de Dios se expresan principios que expresan el ideal de Dios para las relaciones humanas, para todo el mundo, de todas las épocas. ¿Por qué razón? Porque a través de la ley Dios quiere restaurar su imagen. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Pregunto, ¿cuál es la base de la ley? Amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. No dice guarda mis mandamientos para salvarte, no dice guarda mis mandamientos para que me... No, primero es tu amor. Si tú me amas, demuéstrame. Yo no quiero palabras. Algunos pensamos que Dios quiere un amor adolescente, ¿no? Ay, Señor, un chocolatito, una florcita, un piropo, un besito, aleluya. No. El amor en la Biblia se basa en hechos, en acciones. Cada vez que aparece la palabra amor en la Biblia, va acompañado de una acción. Si tú me amas, obedéceme. Demuéstrame que me amas, no a través de palabras, dímelo a través de actitudes. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo Dios quiere restaurar la imagen perdida por causa del pecado? A través de su ley. Porque la base de su ley es el amor, a base de principios establecidos en ella. Y voy a colocar aquí dos frases. Primero, no existe gobierno sin ley. Segundo, no existe transgresión sin ley. Si ustedes entienden esto, hemos comprendido el tema de hoy. Satanás siempre atacó el gobierno de Dios, el carácter de Dios. Dios es injusto. ¿Correcto? Ahora, no existe gobierno sin ley. Miren el universo tiene leyes. Miren las cosas para que funcionen, incluso dentro de casa hay leyes. Cuando tú no diriges a tus hijos a través de leyes específicas, dejándolos que hagan lo que quieran, vas a ver el resultado después. Las leyes nunca fueron dadas para estorbar, las leyes fueron dadas para educar. Las leyes fueron dadas ¿para qué? Para mantener la libertad. Ah, no, yo hago lo que quiero, porque es mi vida. Haz lo que quieres, vas a ver la consecuencia. Roba si quieres, porque puedes hacer lo que quieres, vas a ver dónde resultas. Mata si quieres, porque haces lo que quieres, vas a ver dónde resultas. Entonces, guardar la ley es guardar ¿qué? La libertad. Si yo camino libremente bajo los límites, seguiré siendo libre. Pero si yo digo, para mí no importa ninguna ley, hago lo que quiero, vas a ver dónde terminas, en esclavitud, en la prisión. La ley no es para esclavizar, la ley es para mantener la libertad. Entonces, si no existe gobierno sin ley y no existe transgresión sin ley, yo entendí la ley de Dios. ¿Cómo me va a llegar una multa a mi casa diciendo que tengo que pagar una multa por haber cruzado en rojo si no había semáforo? No existe. ¿Cuándo me va a llegar la multa? Cuando yo veo el semáforo, veo rojo y cruzo. Muy bien. Sin ley, ¿qué cosa no existe? Transgresión. Primero tiene que existir una ley que es quebrada para que exista una transgresión. Entonces, no existe transgresión sin ley y no existe gobierno sin ley.
Por eso es que la Biblia dice así, Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿Es pecado la ley? Pablo, ¿qué cosa dice? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Yo no hubiera sabido qué es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pregunto, ¿Pablo está hablando que la ley me salva? No. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley te dice qué es pecado. Entonces, si la ley me indica qué es pecado, presten atención a esto. Donde no hay ley, no hay pecado. ¿Está bien? Y si donde no hay ley no hay pecado, entonces, ¿por qué pecó Caín si no había ley? ¿Por qué pecó Adán si no había ley? Porque es la ley que me muestra. Basándome en este principio, Génesis 4, 6 y 7. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado de caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Pregunto, ¿Caín sabía que matar era pecado, sí o no? Sí. ¿Y dónde está no matarás? En la ley de Dios. Solo que antes de que Dios dé su ley escrito, la ley se transmitía de manera oral. La ley siempre existió. Por eso es que la ley no puedo decir que fue para el judío. La ley fueron principios para todas las generaciones, para restaurar una vez más la imagen perdida por causa del pecado. Y es más, ¿cómo es que Dios le podría decir a Caín que ha pecado si no exista una ley que diga no matarás? Señor, ¿pecado? ¿Qué es eso? ¿Dónde me has dicho que es malo esto? Segundo, José, Génesis 39:9. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuándo dijo eso José? Cuando la esposa de Potifar le dijo, ven y duerme conmigo. Pregunto, ¿cómo sabía José que era pecado? Si todavía el Sinaí no existía. ¿Cómo sabía? La ley ya lo conocía. Porque donde no existe ley no existe pecado. ¿Y dónde está eso escrito en la ley? No cometerás adulterio, que envuelve todo este asunto. ¿Cómo sabía? Porque la ley existía antes del Sinaí. Génesis 26:5, el texto más claro, al hablar de Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardo mi precepto, ¿qué más dice? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Había algún judío en este tiempo? No. Estamos hablando de patriarcas. Entonces pensar que la ley fue para el judío es tener desconocimiento bíblico. Porque antes de la existencia de los judíos y antes que Dios dé su ley en el Sinaí, la ley existía. ¿Por qué Dios tuvo que dar su ley en el Sinaí? Porque el pueblo de Israel, ¿cuántos años fue esclavo? 430 años. En esos 430 años, ¿qué cosas se fue perdiendo de manera oral? Los principios que Dios estableció. Y como ellos están acostumbrados al rigor, a la esclavitud, Él tuvo que aparecer en el Sinaí, no para mostrarles, sino para recordarles lo que ellos habían olvidado. ¿Y cómo lo escribió? En tablas de piedra. Una ley que ellos ya conocían. Pero Él estableció su ley para hacer un pacto con el pueblo. Pero no es que allí recién aparece la ley. Por eso es que la ley no puede ser para el judío. La ley es para toda la humanidad. ¿Ustedes sabían que la observancia del sábado aparece antes de Éxodo 20? Éxodo 16, el sexto día recogían doble porción del maná. Moisés le dijo, el sábado es día santo de Jehová y reposo consagrado a Jehová. Y si algún día de la semana recogían doble, el maná se agusanaba. Pero cuando recogían doble el viernes, el maná estaba sano. ¿Eso está antes que Dios de su ley o después? Antes, porque la ley de Dios ya existía antes del Sinaí. Entonces, si existía antes del Sinaí, no puede ser para el judío. ¿Por qué razón? Porque para los judíos aparecen después y no es la primera vez que ellos están escuchando su ley allá en el monte Sinaí. ¿Qué sucede en el Sinaí? Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, o entre los judíos, yo les mencioné esto en el programa anterior, habían 4 tipos de leyes. Habían leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes de alimentación, ley moral. Haciendo un conjunto de todo, más o menos existían 600 leyes. Más o menos así. De los cuales solo una fue escrito con el dedo de Dios. Una. Todas las demás Dios mandó a Moisés a escribir. Y Moisés lo escribía en un libro. Pero hay una ley que Dios no delegó. Porque puede decir, quizás Moisés escuchó mal. Eso es para Moisés. No. Eso dijo Dios, yo lo voy a escribir. Y las tablas que le entrega con la ley de los 10 mandamientos no fueron escritas por Moisés. Éxodo 31:18 dice que fue escrita con el dedo de Dios. ¿Qué cosa dijo Jesús? Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis, Jesús es muy claro en el Sermón de la Montaña, que yo he venido para abrogar significa anular, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Solo que la palabra cumplir, algunos piensan que Jesús cumplió para que el cristiano ya no cumpla. Hay un error allí. La palabra cumplir es la palabra pleros en el griego. ¿Saben qué significa esa palabra? Ampliar. Jesús no dijo, yo he venido aquí para cumplir y ponerle fin. Jesús dijo, yo vine para ampliar. ¿Por qué razón? Porque los judíos hicieron de la ley solo un asunto escrito, no un asunto de norma de vida. No matarás. Entonces dice, yo no mato, no maté a nadie, guardo la ley. Jesús dice, no. ¿Saben cómo lo amplió? Si tú en tu cabeza, tú ya estás destruyendo a alguien, ya estás matando. Pregunto, ¿Jesús vino a anular o a ampliar la ley? Ampliar. Señor, yo no me acosté con ninguna mujer, parte de la que es mi esposa. Espera un momento. Si en tu cabeza tú ya deseaste otra, ya adulteraste. Pregunto, ¿Jesús vino para anular o para ampliar? No vino para anular. Versículo 18. Os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Hasta que pase cielo y tierra. Una vez, un maestro de la ley le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas personas leen hasta allí y cierran la Biblia y dicen, aquí está. Todos los 10 mandamientos fueron anulados. Ahora viene Jesús y solamente dice, ama a Dios y ama al prójimo. Punto final. Se olvidan de leer completo el versículo. Porque el versículo termina diciendo, de estos 2 mandamientos depende, dice, toda la ley. Entonces, ¿qué cosa está haciendo Jesús? ¿Está colocando una nueva ley o está resumiendo la ley? Resume. Al decir de estos 2 depende toda la ley, Jesús no está colocando nada nuevo. Y les voy a decir por qué Jesús no colocó nada nuevo. Porque amarás al Señor tu Dios, Jesús lo tomó del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 6. No es que Jesús está trayendo, nuevo, que a partir de ahora, estos son los nuevos mandamientos. No, eso estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué cosa dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo les pregunto, ¿no es este mismo texto que Jesús menciona? ¿Era algo nuevo que Jesús trajo? No. No, ahí está el amor a Dios, pero el amor a prójimo sí es algo nuevo. No, Levítico 19:18.
más atrás. Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es algo nuevo que Jesús trajo? No. ¿Dónde estaba? En el antiguo. Ay, que Jesús vino y trajo algo nuevo, ya lo antiguo pasó. Amigos, eso está en el antiguo. Jesús con estos 2 versículos lo que hizo es resumir la ley. ¿Y por qué lo resumió? Justamente porque la ley está dividida en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos, amor a Dios. Los 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. Eso es lo que queremos ver. ¿Por qué es que Jesús dio esto? Porque la base de la ley es el amor. Si yo guardo la ley para salvarme, soy un legalista. Si yo guardo la ley por amor, soy cristiano. Ahí está la grande diferencia. Muchos piensan que por la ley se salvan, concepto equivocado. Soy salvo por la gracia, que es la causa de la salvación. Pero la evidencia de la salvación es la obediencia, que es un fruto de la fe. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. En mis manos tengo un curso bíblico que puede estar también en tus manos. Se trata del curso En Busca de la Verdad. Solicítalo ahora mismo a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis y vas a conocer mucho más aquellos temas que inclusive venimos desarrollando aquí en esta temporada. Estamos hablando acerca de la ley. ¿Y qué tiene que ver eso con el plan de salvación? Para comenzar, la base de la salvación es la gracia de Dios. Eso nadie lo mueve. Nadie es salvo por otra cosa. Gracia mediante la fe. Muy bien. ¿Por qué Jesús resumió la ley en amor a Dios y amor al prójimo? Simple. Porque su ley en sí está dividida en 2. Yo quedo muy preocupado. Como hay muchos pastores en diversas iglesias que enseñan así. La ley de Dios fue abolida en la cruz. Ahora solo la gracia. Ya no sirve más la ley. Fue para Moisés, fue para los judíos. No sirve. Querido pastor, abre tu Biblia conmigo. Vamos a Éxodo 20. Vamos a ver si es que es verdad aquello que dices. Éxodo capítulo 20. Vamos a abrir. Vamos a ver si que es verdad aquella creencia popular. Vamos a leer a partir del versículo 1. Jehová habló estas palabras. Ahí está hablando los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Para quién es dada la ley? ¿Para el esclavo o para el libre? Para el libre. Primero Dios liberta. Yo soy libre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una vez que Dios te hace libre, te saca de Egipto, ¿qué cosa te da? Su ley. ¿Para qué? Para que no te desvíes de esa libertad. Primer mandamiento. ¿Qué cosa dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué se llama esto? Idolatría. Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús murió en la cruz dijo, a partir de hoy tengan los dioses que ustedes quieran. Finalmente ya morí por ustedes. ¿Podemos entender eso? Entonces, si no tener otro Dios aparte de Dios verdadero sigue siendo un mandamiento, la ley sigue viva. Porque eso dice el primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de padres, hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Pregunto, cuando Jesús murió en la cruz dijo, bueno, como ya morí por ustedes y doy mi gracia, inclínense ante cualquier piedra, ante cualquier ídolo. ¿Eso dijo Jesús? Entonces préstame atención. Si es que tú dices
que inclinarse ante una piedra, ante un ídolo, continúa siendo pecado, ¿qué estás haciendo? Estás guardando la ley. Porque eso dice la ley. Entonces, ¿de dónde sale la idea que la ley fue clavada? Porque si la ley fue clavada, ahora puedo tener otro Dios, puedo hacerme una imagen y adorar. Ah, no, pero imágenes hay en todo lado. Una cosa es tener una imagen para representar, otra cosa es tener una imagen para venerar y adorar. Una diferencia enorme. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ah, la gracia de Dios me liberta, puedo usar el nombre de Dios para lo que quiero. ¿Es así? No. Y si no es así, la ley continúa vigente. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él hay, y reposó en el séptimo día, porque Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí viene el asunto. Ah, no, esto cambió. Ya vimos en el programa, hace unos programas anteriores. ¿Qué cosa vimos? Que este cambio no fue dado ni por Cristo, ni por la Iglesia Apostólica, fue por la Iglesia Católica Romana. Entonces, muchos quieren anular toda la ley solo por el cuarto mandamiento. La cruz de Cristo me hace libre, no hay ley. Quiere decir que tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano, haces lo que quieres, adoras imágenes, porque si no haces eso, eso dice la ley. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús me hizo libre, la ley fue abolida, entonces ya no hay que honrar al padre y a la madre. Si es que hay que seguir honrando al padre y a la madre, quiere decir que la ley no fue abolida. Sexto mandamiento, no matarás. Cristo ya me libertó, soy salvo por la gracia, ahora hay que matar. Ilógico. Entonces, ¿de dónde sale la idea? La ley fue clavada, la ley fue clavada. Es porque no han leído que la ley no se trata de ceremonias, la ley se trata de principios. Donde demuestra los 4 primeros mi amor a Dios y los 6 últimos mi amor al prójimo. No es decir, ay prójimo, yo te amo. No, yo te amo es no te lastimo, no adultero, no te robo, no te calumnio. Eso es amor al prójimo. ¿Dónde está eso? En la ley de Dios. Por eso es que la ley de Dios, Jesús lo dividió en amor a Dios y amor al prójimo porque está basado en el amor. Es la manera de mostrar amor. Honrar al padre, a la madre, no matar, no cometer adulterio. Esos son principios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley, los judíos lo colocaron en el lugar que no deberían. ¿Dónde lo colocaron los judíos? Como medio de salvación. Ahí está el problema. Y Pablo va a atacar mucho en sus cartas, no a la ley, sino al legalismo. ¿Cuál es la diferencia entre ley y legalismo? La ley sigue siendo santa, buena y perfecta, como dice Romanos 7:12. ¿Qué cosa es legalismo? Aferrarme a la ley pensando que la ley me salva y despreciando a Cristo. Eso no es correcto. Entonces, la ley no fue anulada, la ley fue colocada en un lugar incorrecto para muchos. Y ahí viene la confusión, por eso las cartas de Pablo. ¿Cuál es la función de la ley? Romanos 7:12, ¿qué cosa dice? Vamos a Romanos 7:12, miren cómo muestra el carácter de Dios. El mismo Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y ¿qué más? Bueno, les hago una pregunta. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Qué cosa es la ley? El reflejo de su carácter. Es eso. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Mostrarme el carácter de Dios y cómo yo debo vivir. Cómo su carácter puede estar en mi vida. ¿Cuál es la otra función de la ley? La ley es código de juicio. Vamos a Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12. Es interesante que aquí no habla para los judíos, habla para la humanidad. Capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Eclesiastés 12, 13. Dice así, el fin de todo el discurso
oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mal. ¿Cuál es el resumen de todo? Dice Salomón: teme a Dios y obedécele. ¿Cómo le obedezco? Guarda sus mandamientos. Pero aquí Salomón agrega un asunto especial: juicio. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago fue escrito mucho después que Jesús resucitó. Estamos hablando de la iglesia apostólica. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice así. Desde el 8, para entenderlo mejor. Si en verdad cumplieren la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Acaso eso no fue lo que Jesús dijo? Está hablando de la misma ley. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice no cometerás adulterio? ¿No es en la ley de Dios, de Éxodo capítulo 20? También ha dicho, no matarás. ¿Dónde está eso? Éxodo 20. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresión de la ley. Hablad así y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago, que escribe después que Jesús fue al cielo, después que resucitó, ¿qué dice? Por esa ley seremos juzgados. Resumo esto: soy salvo por la gracia, juzgado por la ley. ¿Eso no sucede en todo juzgado? ¿Por qué existe un juicio de Dios? ¿En base a qué soy juzgado? A mi obediencia, a mi lealtad. Y la ley funciona aquí como un código de juicio. La ley me garantiza la libertad, porque vivir dentro de los límites establecidos por la ley de Dios trae seguridad y libertad. La función de la ley no es salvar, es señalar los errores. La ley actúa como un espejo, muestra la santidad de Dios y refleja nuestra maldad. Sin la ley no podríamos ver claramente nuestra culpa o necesidad de arrepentimiento. Cuando tú necesitas ver qué está mal en tu rostro, ¿a dónde vas? A un espejo. Cuando te miras en el espejo, ¿tú te limpias con el espejo? Lógico, ¿no? El espejo no sirve para limpiar. El espejo sirve ¿para qué? Para señalar dónde está el problema. ¿Y el espejo a dónde te manda? Al médico, al agua. Anda, lávate. Yo no te puedo lavar, yo te puedo mostrar. Pregunto, ¿la ley puede limpiarnos de pecado? No. ¿La ley puede salvarnos? No. Pero por eso la ley yo lo voy a votar y voy a decir, ¿no existe? Tampoco. Porque la ley tiene otra función. ¿Qué función? Decirme, tú has pecado. Y crear en mi vida la necesidad que necesito perdón y necesito de la gracia de Dios. O sea, la ley, ¿hacia dónde me lleva? Hacia Cristo. Por eso es que Romanos 10, ¿qué cosa dice? El fin de la ley es Cristo. Muchos lo interpretan al revés. Muchos leen, Cristo puso fin a la ley. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa? Fin significa finalidad. O sea, la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. El objetivo de la ley es llevarte a Cristo. Porque la ley no te salva. Te muestra el error. Y crea la necesidad. Pastor, si yo acepto la gracia y sigo también los mandamientos de Cristo, pero no me consagro a una iglesia específica, ¿qué pasa? No hay manera, porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate el sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y ese cuarto mandamiento me lleva al ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Iba a la sinagoga. ¿Qué hacía la iglesia apostólica? Se congregaba. O sea, no hay manera. Siempre hay una coherencia entre aceptar la gracia y la obediencia. Ahora, para que quede más claro, la ley es como un examen que un médico manda hacer. El examen no cura la dolencia. El examen muestra la dolencia. Quien va a curar es la receta que el médico te va a dar. La ley no te cura, la ley no te salva, te muestra. La ley no salva, muestra que necesito salvación. No es la causa de la salvación, la evidencia de la salvación. ¿Por qué? Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Nuevamente,
¿Cuál era el problema de los judíos? Colocaron a la ley en el lugar que no debiera estar. Pero eso no significa que la ley fue abolida y ahora no hay que guardar la ley. No, la ley tiene su lugar dentro del plan de salvación. No es salvarnos. Porque el único que nos salva, ¿quién es? Cristo. Pero la ley, ¿qué cosa me muestra? Mi necesidad de Cristo. Me muestra que yo soy el pecador. Entonces aquí una ecuación muy práctica. La ley me muestra el pecado y me condena. El Evangelio me muestra el perdón y la salvación. Salvo por el Evangelio, puedo vivir en armonía con la ley, porque cuando Cristo me salva, la ley ya no me condena. ¿Por qué? Porque ya soy limpio por Cristo. Pero eso no significa que ya no existe la ley, porque la ley me va a mostrar nuevamente mi necesidad de volver a Cristo. Por eso Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué tienen paz? Porque cada vez que reconocen su error, ¿a quién van? A Cristo. Ahí está. Las dos nunca estuvieron en disputa, siempre estuvieron en armonía. Voy a colocar aquí tres cosas. Iglesia, Cristo y la ley. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo. Jesús murió para salvarnos de pecado y los pecados son apuntados por la ley. ¿Qué cosa dijo el primer texto que leímos? Yo no conozco el pecado si no fuese por la ley. Muy bien, sin ley no hay pecado. Sin ley no hay pecado. Entonces, si no existe ley, pues tampoco hay pecado. ¿Para qué? ¿Qué sería pecado si no hay ley? Y si no existe pecado, ¿para qué Jesús vino? ¿Salvarme de qué? Si no hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque no existe ley. Y si no existe salvación y Jesús no vino a morir, ¿para qué una iglesia? No tiene sentido. Entonces puedo vivir hago lo que quiero, finalmente no existe nada. ¿Se dan cuenta hasta dónde quiere llevarnos Satanás? Anulando la ley, se anula el sacrificio de Cristo y se anula la necesidad de poder congregar. Muchos se confunden en esto. Pastor, ¿cómo es eso del antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿No? Porque ahí están las dos alianzas. El antiguo pacto era así, el nuevo pacto es otra cosa. Vamos a analizarlo de manera muy práctica. ¿Qué cosa es un pacto? Pacto es un acuerdo entre ambas personas. La palabra berit. Vamos a ver en qué consistía el antiguo pacto y vamos a compararlo con el nuevo pacto. Deuteronomio 4:13 dice, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Cuando Dios dio su ley, para el pueblo judío, que recordemos, eran principios que estaban establecidos desde antes de la existencia de los judíos, decidimos hacer un pacto. Ahí comienza el pacto. Hicieron una alianza en el Sinaí. Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz. ¿Qué cosa dijeron? Haremos todo lo que Dios ha dicho. Ahí está el pacto. Tú mandas, yo obedezco. ¿Cómo hicieron para firmar ese pacto? Un sacrificio. Éxodo 24, 5 y 8, Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. ¿Qué cosa hubo? Un acuerdo. Te doy mi ley, tú dices obedezco. Muy bien, hagamos un pacto. ¿Mediante qué? Sangre. Un sacrificio. Correcto. ¿Cuál fue el problema? El pueblo quebró el pacto. No fue obediente. Y cuando el pueblo quiebra el pacto, ¿qué cosa dice Dios? Haré un nuevo pacto. Una nueva alianza. Un nuevo pacto. ¿Cómo será? Jeremías 31, 31 al 33. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos rompieron el pacto. El pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, cuando dice después de aquellos días, luego va a hablar acerca de los gentiles y cómo el evangelio llega hasta nosotros. Ahora, ¿cómo será esa ley? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? No es que Dios quita la ley. La ley en el antiguo pacto estaba ¿en qué? En tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde quiere colocarlo Dios? En el corazón. Para que tú puedas ser obediente natural. Amar a Dios. ¿Qué cosa es? No tomar su nombre en vano, santificar el sábado, no tener otros dioses, no ser idólatra. ¿Qué cosa es amar al prójimo? Ahí está la ley. Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, dice, ahora tenemos un mejor ministerio cuanto hay un mejor mediador y mejores promesas. Claro, un mejor mediador, ¿por qué? ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesús.
¿Quién era en el antiguo pacto? Moisés. ¿El nuevo pacto no es mejor? Porque un mediador es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque incluso hay un mejor sacrificio. En el antiguo pacto, ¿qué sacrificio hubieron? De ovejas, de corderos. En el nuevo pacto, ¿qué sacrificio hay? El de Cristo. ¿No es mejor el nuevo pacto? Sí, pero ese nuevo pacto no significa que anula la ley. Pondré mi ley en la mente y en su corazón. Mejores promesas, mejor sacrificio. ¿Cuáles son los objetivos bíblicos para la ley? Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta. Romanos 7, 12. La ley es santa, justa y buena. Salmo 119, 152. Tus mandamientos son verdad. Salmo 119, 172. Tus mandamientos son justicia. ¿Quieres seguir la verdad, la justicia, la bondad, la perfección y la rectitud? Los mandamientos de Dios. Cuando Pablo habla acerca de la ley de Dios, debemos recordar que puede llamar ley la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, el decálogo de la ley de Dios o las leyes ceremoniales. Por eso es que Pablo, cuando habla acerca de la ley, está hablando de los judaizantes que están entrando al cristianismo para decir, somos salvos solo por la ley. No, señores, somos salvos por Jesús. Pero eso no significa que la ley está anulada. Ahora, hay muchos que malinterpretan ese texto. Romanos 3:24. Somos justificados por su gracia. Por eso Gálatas 3:10, ¿qué cosa dice? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces muchas personas lo leen así. Los que obedecen la ley están bajo maldición. No, no, no. Dependen, ¿qué significa? Intentan justificarse por medio de la ley. El único que justifica, ¿quién es? Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que no hay que guardar la ley porque es maldición. No está diciendo eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ah, aquí está, la ley es una maldición. No. ¿Qué cosa es la maldición de la ley? La condenación de la ley. ¿Cómo Cristo me libró de la condenación de la ley? Ocupando mi lugar. Murió en mi lugar. Así Él me libró de la maldición, de la condenación. Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no será contraria, clavándola en la cruz. No dice la ley de Dios, dice acta de decretos. Cuando habla de acta de decretos, está hablando de las leyes ceremoniales que apuntaban al sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué dice 1 Juan 5:2 y 3? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De esa manera demuestro que amo a Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice 1 Juan 2:4? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Saben que hay una profecía en la Biblia en Daniel 7:25? De un poder que se levantó en la historia que quebrantó los tiempos y la ley. Por eso es que hoy vemos que la ley de Dios fue modificada. Ya no se enseña la ley de Dios como está en la Biblia. En la ley de Dios se colocó santificar las fiestas en lugar del sábado. En la ley de Dios totalmente se tergiversó, se quebró, porque hubo un poder que la Biblia mencionaba que iba a cambiar la ley. Excluyó el segundo mandamiento y cambió el sábado. ¿Por qué? Ese poder fue el catolicismo romano. Por eso es que se enseña la ley de otra manera. Después de la cruz, continuó la ley. Porque la cruz no anuló la ley, confirmó la ley. La ley y la gracia están en armonía. Fue dada antes del Sinaí. Está basada en el amor. Soy salvo por gracia, juzgado por la ley. Entonces, salvos por la gracia de Dios, podemos vivir una vida obediente. Ahora entienden por qué el diablo tiene odio contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque aunque guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios son salvos por la gracia. Ellos guardan la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley y la gracia nunca fueron contrarias. La causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de la gracia en mi vida es la obediencia. Ese es el fruto. La ley de Dios me muestra cuál es el carácter de Dios. Por eso quiero invitarte a repasar tus creencias conforme la Biblia enseña y a colocarte de parte de Dios y de parte del pueblo de Dios
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El Señor extiende su gracia para todos. Y qué manera extraordinaria y qué momento especial como para entregar nuestro corazón, nuestra vida y decirle: Señor, yo acepto tu gracia por medio de la fe. Yo acepto esa gracia. Más la gracia que salva, también es la gracia que transforma. No es una gracia que te deje en la desgracia del pecado. Es una gracia transformadora. ¿Y de qué manera te transforma? Colocando tu vida en armonía con la voluntad de Dios. Cuando tú lees Salmos capítulo 40, versículo 8, dice así: el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada, y tu ley está en mi corazón. ¿Cómo yo sé que hago la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy agradando a Dios? Amándolo, obedeciéndolo. Por eso Jesús no quiere una obediencia superficial, quiere una obediencia por amor, quiere una entrega completa. Puedes ser perfecto por fuera, pero sin amor por dentro. Acepta la gracia de Cristo y vive su amor, obedeciendo su ley. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos tu ley, pedimos que tus principios guíen nuestra vida. Transfórmanos de acuerdo a tu imagen y ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti. Que por tu gracia podamos alcanzar tu salvación. En nombre de Jesús. Amén. Te invito, como siempre, busca una iglesia adventista el séptimo día y allí te espero para seguir juntos comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Queremos darte gracias por haberte quedado con nosotros en la programación de la recepción del Santo Sábado. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Mi esposa Aris Concepción, Amelie y Rubén les deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Brilla la luz de Jesús, el amor de Cristo es sin par, su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz.
Su amor eterno nunca me faltará. Y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzaré, alcanzaré, alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzar. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con él la victoria? Alcanzaré.